Buenas noches, buenos días. El tema de la semana, el tema del mes, yo pienso que necesita, como hemos hecho aquí en Metrópolis, la opinión de expertos, porque el problema del déficit fiscal, el problema de la reforma tributaria, necesita, además de la pasión política y del comentario que vamos a hacer y que hacemos siempre como afectados por la reforma, necesita expertos que, independientemente de la inclinación, la simpatía, analicen el proyecto y las consecuencias más allá de lo coyuntural. Por eso Isidoro Santana estuvo con nosotros y por eso hoy le damos la bienvenida a Fabricio Gómez Mazara. Vamos a analizar el discurso del presidente y toda la implicación económica, fiscal, tributaria de lo que dice Danilo Medina Sánchez a los 100 y tantos días de su toma de posesión. Fabricio, el asunto de los 100 días lo estamos tratando de hacer costumbre, pero un periodo de 100 días, y sabiendo que tú piensas en fiscal, en tributario, en finanzas, en economía, 100 días son importantes para conocer transformaciones, para conocer medidas, para conocer efectos. Buenos días y buenas Buenas noches, noches. y gracias por invitarme ¿Tú eres de la casa? aquí al programa, pero yo era de la casa, pero lo veía desde mi casa. ¿Sabes? Quiere Sí. decir que hacía tiempo que no podía venir, pero gracias. Y los 100 días son parte de la cultura eh, política de los países desarrollados. Es decir, un poco en 100 días los presidentes hacen un esbozo de lo que va a ser más adelante su programa de gobierno. Usualmente lo que hacen es como una suerte de plan indicativo, de plan piloto. Y hay medidas que tú puedes tomar en 100 días. Y tú comienzas a priorizar por esas medidas. Los 100 días de esta administración han sido bastante agitados, entre otras cosas porque uno esperaba que durante el periodo de transición, como era un mismo partido que cambiaba de presidente, uno esperaba que los elementos que tienen que ver con el tema económico pudieran también por lo menos resolverse en una parte en ese periodo. Uno esperaba que el gobierno clarificara cuál era el déficit fiscal y durante el periodo de transición, como tenía mayoría congresional el partido de gobierno, pues también hiciera la reforma tributaria. Sin embargo, eso no se hizo. Y tanto la transparentización del déficit como la reforma tributaria se aprobó en estos primeros 100 días. Entonces, eso de alguna u otra forma ha eclipsado muchas ejecutorias gubernamentales que se comenzaron a hacer de manera paralela. Y yo creo que en el discurso el presidente de la República pues trata un poco de quitar ese eclipse y decir, bueno, en estos 100 días, además de la reforma, además del tema del déficit y todo lo que eso ha implicado, hemos tomado estas medidas. Ya aún no necesitamos tener la formación que tú tienes para decir, ya es un hecho que necesitaba la reforma, como dijo el presidente, es un trago amargo. Sí. Llega este equipo, aunque pertenece al mismo partido, y encuentra un déficit, creo que histórico, ¿no? Histórico, 8.5 del Producto Interno Bruto es histórico. Eso no había pasado, ¿no? No había pasado en el año 2003 con la crisis bancaria, el déficit había sido 8.2, 8.3, es muy parecido a la crisis financiera del año 2003, en términos reales, en términos nominales no, este es muchísimo más grande en términos nominales, pero no habíamos tenido eso sin que la estabilidad macroeconómica se perdiera. Que precisamente, cuando decía que tú eres de la casa y por tus obligaciones académicas no puedes venir más a menudo, yo recuerdo los paneles aquí analizando la crisis bancaria, sí, donde tú decías que para recuperarnos necesitábamos mucho tiempo. Sí. Independientemente del monto, el efecto en la economía, ¿se parece o es algo completamente diferente? Lo que pasa es que aquí... del efecto, no quién lo produjo, no, porque eso el tema del ajuste, digamos. Si en el 2003 el ajuste vino fundamentalmente vía precio, es decir, con una devaluación y con una inflación muy por encima del promedio que había sucedido 10 años antes, este ajuste probablemente se comience a sentir en el próximo año vía cantidad, es decir,
vía desempleo. Que, dicho sea de paso, en los últimos años hemos tenido muchos problemas con la estructura del mercado laboral dominicano, donde si bien es cierto, ha crecido el empleo, lo que ha crecido en mayor proporción es el empleo informal. Y con ello toda la vulnerabilidad que generan las personas que se desempeñan en el sector informal. Ese proceso de informalización de la economía también es hasta cierto punto una amenaza al cambio en la estructura tributaria que trata con el tema del monotributo de ver cómo incorpora a la base de nuevos contribuyentes las personas que trabajan en el sector informal. Entonces vamos a ver, el próximo año va a ser un año donde la economía va a crecer por debajo de lo que los economistas llamamos, digamos, el PIB potencial, que es algo así como la capacidad instalada de la economía. En términos históricos, el crecimiento potencial ha estado entre 5 y 5.5%. Cualquier crecimiento por debajo de ahí afecta el mercado laboral, es decir, la creación de empleo. ¿Y eso es consecuencia de la reforma o consecuencia del déficit? No, aquí hay un efecto, hay un déficit importante y dado ese déficit hay una urgencia de una reforma fiscal o en este caso tributaria. ¿Y eso constriñe la economía? Porque limita el consumo. Obviamente, claro que sí. ¿Y por qué se hace? Bueno, se hace porque si tú no ajustas la parte fiscal, pues los agregados macroeconómicos se te pueden ir de la mano. Fundamentalmente el tipo de cambio, o puede generar una inflación más allá de lo proyectado. Lo que sí, obviamente, como tú señalas, un aumento de impuestos con expectativas de crecimiento económico menores va a afectar la demanda agregada y con ella las decisiones de consumo e inversión. Porque pienso que el consumo dinamiza la economía. Sí. Y entonces eso se va a restringir. ¿Cómo se dinamiza una economía post-crisis o en medio de la crisis? Yo creo que aquí hay como dos grandes medidas. Primero hay que ver que el Latinoamérica es como todavía el espacio a salvo de la crisis global que viene arrastrando el mundo desde el año 2008. Sin embargo, estamos a salvo, pero en condiciones un poco más precarias que las que hemos tenido años anteriores. Ya se va a comenzar a sentir en las economías emergentes, fundamentalmente en los países latinoamericanos. Ya se espera que para el 2013 Brasil, México, que son las economías, digamos, más grandes de Latinoamérica, crezcan a tasas más pequeñas. Y lógicamente eso va a afectar el crecimiento de la región. Se espera que la inversión extranjera directa, que en los últimos años ha financiado nuestro déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, llegue en una menor proporción. Precisamente viendo los vientos de cierta ralentización de la economía en Latinoamérica, pues la inversión extranjera va a llegar en menor proporción. Eso quiere decir entonces que vamos a tener menos recursos para financiar nuestro déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Fabricio, sabiendo que a nadie le gusta pagar, no que seamos mala paga, pero tú tienes la exigencia de pagar por lo que tienes, es difícil, o de pagar más por un producto que tenía un precio. Eso lo sabemos. Sí. Pero ¿por qué esta reforma resulta tan traumática? Porque desconocemos el contenido, porque hay un problema de comunicación en el gobierno que no es secreto para nadie, porque de repente cuando contraponen esta reforma a la reforma integral que solicita el Consejo Económico y Social, pero que finalmente no conocemos el texto, tú dices, pero quizás aquello era peor. ¿Por qué el desagrado con este parche? Mira, cuando uno compara esta reforma tributaria, la recién aprobada, uno puede decir, bueno, hay elementos hasta cierto punto loables, valorables positivamente. El hecho de que se haga una estructura más progresiva, es decir, que comience a gravarse a las personas que más ingresos tienen, como por ejemplo lo que durante mucho tiempo algunos sectores, algunos economistas, entre los cuales me incluyo, reclamábamos de que, bueno, si una persona tiene ahorros y recibe intereses, pues obviamente tiene que pagar porque eso es riqueza, eso es ingreso. Y cómo era posible que las personas físicas pagaran 25% de sus ingresos, luego de un tramo por arriba de 33,000 pesos mensuales, y el que tuviera su ahorro o recibiera intereses pagara cero. Era un tanto discriminatorio. Eso no se había querido hacer por temor, digamos, a algunos poderes
en el sector financiero, que decían que era un impuesto al ahorro, pero no necesariamente es un impuesto al ahorro, es un impuesto a los intereses que genera el ahorro. Y cuando uno ve la proporción, no creo que sea una proporción lo suficientemente importante como para que desincentive el ahorro. Habría que ver entonces algunos casos extremos. Eso bastante bien, lo veo como algo loable. El tema de que se haga un monotributo donde se incluya muchas actividades que estaban en el sector informal. El hecho del monotributo son aquellos salones de belleza, gente que trabaja en el sector informal, que se les van a pagar una tasa única de 12.000 pesos al año. Ellos pueden elegir si 1.000 pesos, dependiendo de su función. Y eso, lógicamente, a lo que no nos podemos escapar de pagar impuestos, nos beneficia porque comienza a equilibrar un poco más la balanza en tema de impuestos. Sin embargo, el tema no es la bondad de esta reforma tributaria o la progresividad de algunos elementos impositivos, sino que es la séptima en 9 años. Entonces, el desencanto marginal de esta nueva reforma tributaria, pues obviamente se ha hecho sentir por los contribuyentes en las calles, y además porque fue sorpresiva. Fue sorpresiva porque durante mucho tiempo se estuvo diciendo, a contrapelo de lo que muchos economistas advertíamos, no viene otra reforma, no viene otra reforma, no viene otra reforma. Miren, hay un déficit, advertíamos nosotros, y lógicamente el déficit y a las 2 semanas la reforma. Yo creo que eso es lo que ha molestado bastante. Y porque la Estrategia Nacional de Desarrollo prevé una reforma fiscal integral. La Estrategia Nacional de Desarrollo lo que establece es aumentar la presión tributaria. Ahora, una vez que se apruebe... Que ese es un tema pendiente, porque algunos de ustedes dicen que nosotros tenemos una de las presiones, de la presión tributaria más baja en el año. Pero lo que hacía mandatorio en la Estrategia Nacional de Desarrollo era que dentro de los próximos 7 años se estableciera de manera escalonada cómo se iba a ir aumentando progresivamente esa presión tributaria sobre la base de un acuerdo que se iba a dar en el Consejo Económico y Social. No era mandatorio que de un año a otro inmediatamente se aprobara, pues comenzaran a hacerse reformas tributarias, y creo que se quiso ahí un poco tomar el pelo a los contribuyentes cuando se dijo que era mandatorio. No era mandatorio, sino que de alguna u otra forma daba un espacio de diálogo a ver en qué medida se transformaba el sistema tributario dominicano y se iba aumentando esa presión tributaria. Mucha gente lo que nos preocupa, más allá del tema recaudatorio, que es un tema importante, yo creo que los gobiernos tienen que recaudar para gastar. Yo no creo en que una economía o un gobierno puede vivir sin ingresos tributarios, sobre todo en países como el nuestro, donde hay que hacer tanta inversión en el ámbito social, hay una deuda social tan grande. El tema es la calidad del gasto público. Ese es el reclamo. Creo que es el reclamo fundamental de la sociedad. Todo el mundo sabe cómo el sistema tributario dominicano se ha ido perfeccionando, cómo durante un buen tiempo se ha mejorado la capacidad recaudatoria. Sin embargo, lógicamente, los que recaudan pueden decir, bueno, yo cumplo con mi papel, porque yo tengo ese papel en el gobierno. El problema es el otro lado de la ecuación, claro. El lado del gasto, sobre todo en la calidad, que de verdad que deja mucho que desear. Y ese es el reclamo de todos. Y esa es la tarea pendiente que une a la mayoría de los reclamantes, no solo los que están en la calle. Hacemos una pausa y regresamos con Fabricio Gómez Mazara.